Muy buenas noches, profesora Karen Valdivieso. Nos encontramos en esta noche de hoy, 20 de marzo. Mi compañera Alice Candanedo, mi compañero Moisés Alveo y mi persona Sharon Farji, quienes en esta noche le vamos a estar presentando el proyecto final que trata, es un documental de algoritmia y programación. Deseamos dejarles saber que este trabajo ha sido muy bien elaborado por nosotros tres en conjunto, ha sido un trabajo en equipo maravilloso, en grupo, para ser franca. Mi compañera, nuestra compañera Alice, se encuentra con una infección en la garganta bastante fuerte, así es que ella no va a estar hablando. Sin embargo, ella fue parte tanto del desarrollo como de la creación de esta presentación que esperamos que sea de su agrado. Así es que, sin más que agregar, le damos inicio, marcamos el inicio de esta programación, algoritmia y demás. Siguiente slide, por favor. Bueno, en este caso, vamos a hablar un poquito, Moisés, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre lo que es la introducción de la historia y contexto? A mí me causó bastante impresión el darme cuenta que las raíces en las primeras investigaciones matemáticas y computacionales del siglo XX, pero se quedan en el siglo XX, pero tenemos que irnos un poco más atrás y así es como nos damos cuenta sobre la existencia de Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Es Mm. impresionante todo lo que él nos ha aportado. Me parece que la programación como disciplina más bien surgió con el desarrollo de los primeros lenguajes de programación a mediados del siglo XX. Entonces, estos lenguajes permitieron a los programadores traducir algoritmos y soluciones matemáticas a un formato que las computadoras pudieran ejecutar. Es completamente interesante. Entonces, desde ese momento, la programación ha evolucionado enormemente con lenguajes modernos que permiten crear aplicaciones complejas de manera eficiente y efectiva. Es impresionante. Correcto. También agregando de que pues la materia de algoritmia, ¿no? De programación es esencial para lo que es el desarrollo de las habilidades y las creaciones de algoritmos, que es lo que básicamente resuelve los problemas computacionales dentro de todo el ámbito de algoritmia y programación, ¿no? Y también por el hecho de que se implementa demasiado y es un concepto muy clave, ¿no? En base a todo lo que es estructuras, funciones, diseños de algoritmos y fundamentales para, por así decirlo, la mayoría de todos los programadores en general, ¿no? Claro, definitivamente. Y eso nos lleva a el inicio de el cuerpo de esta investigación que vendría siendo algoritmos y resolución de problemas. Yo quisiera, para que no estemos leyendo lo que ya la profesora está observando, yo quisiera mencionar puntualmente la parte de datos y tipo de datos, al igual que las expresiones. Y el tema con esto es que en programación los tipos de datos definen el tipo de valor que una variable puede almacenar como enteros, flotantes, cadenas de texto y muchísimos más, como por ejemplo los booleanos. Entonces, conocer los tipos de datos en esencial es esencial porque no hay de otra forma que uno lo pueda describir para seleccionar la representación adecuada para la información de un programa. Entonces, de aquí pasamos a lo que vendría siendo las expresiones, que no son más que la combinación de las combinaciones diferentes de variables constantes y operadores que se evalúan para obtener un valor. Entonces, las expresiones aritméticas y lógicas y de relación se utilizan en todo tipo de programas para realizar cálculos y tomas de decisiones. Es Por impresionante. supuesto. Exacto. Wow. También agregando, pues el otro punto que es también importante dentro de todo lo que hemos mencionado, que es la entrada y la salida de información, que es básicamente conocido en el ámbito de programación como ES, que básicamente son los datos que permiten que un programa interactúe con el usuario, sistemas que están dentro del circuito de programación, y que el método de ES incluye que es la lectura de datos de teclado.
que básico sería como los archivos o las visualizaciones que se pueden ver en el monitor o en pantalla dependiendo de las circunstancias que te encuentres. Definitivamente. Esa vendría siendo entonces la entrada y salida de información, ¿no? Correcto. Ok, ok, ok. Mira qué interesante, porque esto nos lleva entonces a la siguiente, que es donde hablan sobre constantes, variables y tipos de datos. Entonces, para agregar a eso, ¿qué nos podrías decir? Porque ahí podemos ver, como bien lo dice ahí, las constantes y variables son elementos clave en cualquier programa. Eso lo tenemos claro. ¿Qué más podrías agregarnos ahí? Bueno, en base de constantes y variables, también vendría siendo lo que es el punto, ¿no? Segundo punto, que sería siendo lo que es diagrama dentro de lo que es el diagrama de flujo en forma Ok, general. Que eso sería, por así decirlo, una representación de forma de lo que es algoritmo. Básico como conocemos todos los recuadros que están, ¿no? Que es la decisión, la salida de datos, entre otros que se ven. Pues, o sea, eso nos ayuda a comprender lo que viene siendo la secuencia, diciendo que todo tiene un proceso y todo tiene un orden desde que inicia hasta la parte de donde se presentan los datos y pues que son los necesarios para resolver todo lo que conlleva dentro del problema en algoritmo. También agregando de que hay un pequeño nombre que muchos conocen o muchos no, que se llama el subcódigo. ok. El subcódigo ¿Qué es? también, bueno, sería básicamente un lenguaje, es un lenguaje de programación de alto nivel que Ok, muy pocos suelen utilizar, ya que este utiliza una sintaxis de lenguaje. O sea, básicamente sería una forma más compleja de asimilar o crear lo que es el algoritmo de flujo o diagrama de flujo dentro del proceso, ¿no? Y eso, pues, no es ejecutable, que digamos, por una computadora en sí, sino que se facilita solamente para la comprensión y el desarrollo de soluciones de diagrama de flujo, de lo que conlleva, por así decirlo. ok, ok. Entonces, básicamente, mira qué interesante porque eso justamente se conecta todo esto, algo la salvedad. Estamos yendo paso a paso, módulo por módulo, punto por punto, tal cual como se nos ha exigido. Y eso nos lleva, justamente lo que acabas de explicar, nos lleva a lo que es el punto 2.4, que todavía está dentro del módulo uno, que es el diagrama de flujo versus el pseudocódigo, al igual que estructuras secuenciales, que es Mm, completamente necesario poder saber de esto, que bien como está aquí en nuestra presentación, que aunque tanto los diagramas de flujo como el pseudocódigo son herramientas útiles, los diagramas de flujo son más visuales, mientras que el pseudocódigo, perdón, es más textual. Así es que correcto. recuerdo que cuando estábamos atravesando por este módulo vimos ejemplos como por ejemplo cuando uno pone print, abre paréntesis, uno escribe en las comillas, hola, cierra comilla, cierra paréntesis y luego en la parte de abajo vuelve print, abre paréntesis, Eso. doble comilla, bienvenido al programa, cierra comilla, cierra paréntesis, y ese más que todo es sobre estructuras secuenciales, ya que son aquellos que en las que las instrucciones se ejecutan en orden, una después de la otra, que es justamente lo que ya acabo de explicar con el abre paréntesis, comillas, etcétera. Entonces, ese es el tipo más básico de estructura de control y que se utiliza cuando no es necesario tomar decisiones o repetir acciones. Esto, pues, me lleva a lo que es la programación estructurada, que vendría siendo ya de parte del módulo 3, que es la programación estructurada y modular. Y de ahí lo que yo deseo recalcar y rescatar. Vimos sobre programación estructurada, también vimos sobre las funciones, pero específicamente deseo hablar sobre la programación modular, ya que esta divide un programa en módulos más pequeños, cada uno con una función específica, y esto facilita el mantenimiento, prueba y reutilización de códigos. Es impresionante.
un ejemplo que nosotros vimos sobre las funciones, me acuerdo que era escribir DEF, espacio, saludo, abro paréntesis, nombre, cierro paréntesis, dos puntos, y en la parte de abajo era print, abre paréntesis, doble comilla, hola, doble comilla, coma, nombre, cierra paréntesis, y entonces en la parte de abajo era saludo, abro paréntesis, doble comilla, ejemplo, Sharon, cierro comillas, paréntesis, y en la parte de abajo era saludo, abro paréntesis, comilla, Moisés, cierro Ujú. comilla, cierro paréntesis. Si no hubiésemos dado esta materia, no hubiésemos comprendido qué tan importante es poder conocer sobre todo esto, más en las facultades en las que nosotros nos estamos encontrando, que es, es completamente esencial. Y esto me lleva a hablar un poquito más sobre la estructura de datos, ya que son maneras de almacenar y organizar los datos para que puedan ser utilizados de manera eficiente. Entonces, algunos ejemplos de estos, me acuerdo que incluyen, de los que podemos mencionar acá, incluyen listas, pilas, colas, árboles, entre otras. ¿Qué más nos podrías agregar de ahí? Sí, agregándolo, sería en base también a lo que es el diseño de pruebas, ¿no? Que Correcto. Ah, eso sí, sí, sería, sí, 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 cierto, sí, ujú. El diseño de pruebas ya sería algo que es un, por así decirlo, un proceso de planificación en el cual el propio programa funciona, o sea, se hacen las pruebas para que funcione de forma correcta. ¿En qué se basa eso? En que si hay algún error dentro del programa o dentro del circuito en el cual se hace la programación, él pueda señalarte, dependiendo de la sección, dependiendo de la columna, en cuál o en dónde se encuentra el error. O sea, diciéndole, ok, aquí hay que hacer un cambio, hay que formular algo, hay que cambiar algún tipo de variable dentro de lo que es el diseño de prueba. También agregando de que muchos de repente vean de que lo que es la variable, incluyendo lo que viene siendo las comillas, es algo como que un poco, digamos, no sé, cliché dentro de la programación. Sin embargo, esto es demasiado importante, o sea, para señalar claro, y aplicar esa parte que es demasiado importante por el hecho de que algunas funciones dentro de programación no dan el ok, hay que seguir sin que no tenga dos comillas para cerrar y abrir, señalando esa parte, de que muchas programaciones se pueden hacer sin comillas, pero siempre hay una de todas que hay que señalar de forma muy, muy, muy delicada, porque al final tú puedes decir, ok, hice totalmente lo que viene siendo el diseño de pruebas, pero en una me marca error y no sé por qué. Ahí es donde viene siendo lo que es el cambio de variable dependiendo de lo que estés haciendo, ¿no? También que, perfecto. pues obviamente, el diseño de pruebas, o sea, incluye pruebas unitarias, pruebas únicas que te dicen específicamente dónde tienes que corregir el error antes de crear el programa o antes de crear una iteración total del sistema. Me parece muy interesante porque fíjate que esto, digo, estamos hablando bien sobre lo que es diseño, ejecución de pruebas, etcétera, pero también, al igual que el mantenimiento de algoritmos, pero no nos podemos olvidar de la ejecución de pruebas, que también Ujú. está, es de lo que nos estabas comenzando a conversar. Recordemos que una vez diseñadas las pruebas, se deben ejecutar para verificar que el programa cumpla con los requisitos establecidos tal como lo estabas indicando. Entonces, la ejecución de pruebas ayuda a identificar errores y mejorar la calidad del software. Y esto es algo que nos impacta a todos nosotros, ya que los tres nos desarrollamos en ambientes que tienen que ver con muchísima tecnología en el ámbito laboral y estudiantil. Así es que definitivamente que esto es no solamente importante, es vital para el día de mañana. Y yo creo que también aquí en la presentación, si Alice nos recuerda con señas, ya que ella no puede hablar, eh, ella se tomó el tiempo, la dedicación de poder hacerle una entrevista justo antes de quedar sin voz a un profesional. Así es que, a ver, correcto, que vendría siendo la entrevista con el ingeniero Adal García, que es jefe de tecnología
No sé si de repente nos puedas escribir el nombre de la empresa donde el ingeniero labora, porque para que quede documentado. Digo, jefes de tecnología, ellos tienen la capacidad de poder proveer servicios en diferentes compañías al mismo tiempo, pero para ir adelantando, mira lo que aquí, de las preguntas que nosotros habíamos formulado, mira la respuesta que hemos conseguido. ¿Por qué es fundamental diseñar un buen algoritmo antes de desarrollar un software? Y él menciona que para poder tener claro todos los procedimientos y de esta manera minimizar las correcciones o revisiones del desarrollo. Eso va muy, muy, muy adherido con lo que nos estabas comentando, Moisés. ¿Qué te parece la segunda pregunta con su respuesta? Bueno, en base a la segunda pregunta, que es básicamente que cuáles son los errores más comunes al plantear la solución de un problema mediante algoritmos, pues como él explicaba, ¿no? Que hay que obviar procesos. La mayoría de las personas no coincide con números reales dentro de la tarea, o sea, que desempeñan una función. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces dentro de lo que es el ámbito de programación, muchas personas tienden a hacer eh, completamente un diseño de algoritmo, pero de forma de que dicen, ok, está hecho completamente, pero le falta algo, el problema me marca algo. O sea, el programa dice que tengo que solucionar o hacer o agregar algo extra, la cual no está hecho dentro del parámetro. Entonces ahí es donde le agrega que el anterior punto es que se hace más visible, a pesar que las computadoras son más inteligentes. O sea, las computadoras pueden resolver un programa, pero si está formado o está estipulado de forma que lleve el proceso correcto. Sin embargo, no va a llegar al punto que puede que pase, que ok, si falta este punto, yo te lo agrego, yo te lo agrego. O sea, no es que va a pasar eso porque la computadora va a seguir un comando o un formato en el cual tú le expliques o le digas de forma didáctica dentro de lo que es la formulación y ella pueda resolverlo, ¿no? O sea, entonces se va a ir haciendo de poco a poco y haciéndose básicamente a lo que va el error anterior, lo del anterior después y así. Ok, perfecto, perfecto. Esta entrevista en particular está supremamente interesante y hay muchísimo que tejer al muy buen parameño. Sin embargo, por temas de tiempo tenemos que avanzar hacia las conclusiones. De repente podemos avanzar un slide más para poder ver un poquitito más sobre esta maravillosa entrevista. Mira lo que vamos a rescatar de aquí, Moisés. Ayúdame, por favor. Dice, ¿qué Mm. ventajas ofrece la programación estructurada en comparación con otros paradigmas como la programación orientada a objetos o funcional? Yo rescato de aquí lo que estábamos conversando hace unos días, que se mejora la legibilidad y el mantenimiento del código y se facilita la depuración, al igual que se tiene mayor Mm, escalabilidad. ¿Qué correcto. rescatas de la siguiente para poder avanzar y cerrar con las conclusiones? Ok, de la siguiente que dice, ¿qué buenas prácticas recomiendas para escribir códigos estructurados y legibles? Bueno, primero sería básicamente una buena documentación. ¿En qué sentido? La buena documentación sería básica las variables y el diseño de forma descendente, que sería empezando, bueno, sería descendente empezando lo que viene siendo de forma inicial, ya proceso, algún tipo de proceso de salida u otras cosas, ¿no? Que se puedan Ok. hacer dentro de lo que es el parámetro. Perfecto. Entonces, de aquí avanzamos entonces a lo que vendría siendo las conclusiones, ya que no nos podemos pasar de los 20 minutos y ya llevamos 16 minutos consumidos. Entonces, en las conclusiones, que cabe destacar que las tres conclusiones fueron desarrolladas por nosotros tres al mismo tiempo. Vendría siendo la primera, que dice, la programación es una habilidad esencial en el mundo moderno, ya que permite automatizar tareas y optimizar procesos en múltiples industrias. Yo también quisiera agregar que la importancia de los algoritmos y la programación es, es esencial en nuestro día a día. Los algoritmos no nos podemos olvidar que son la base de toda programación. O sea, sin los algoritmos bien diseñados, entonces los programas no podrán resolver los problemas para los que fueron creados. Aparte de esto, también recordemos que el conocimiento de la estructura de control y la programación modular son esenciales para crear software eficientes y fácil de mantener. ¿Qué opinas sobre la conclusión número 2, rapidito, antes que se nos acabe el tiempo?
Bueno, en base a la conclusión número dos, pues como básicamente dice que los algoritmos son la base de de la inteligencia artificial, pues digamos que por así decirlo toman o ellos entienden cuál es el formato o cuál es el siguiente formulario al cual se va a crear. Sin embargo, como ya mencionamos anteriormente, de forma pues completa, las computadoras no lo harán todo completamente. Llegará un Ok. momento donde la computadora permitirá hacer cierta capacidad de cierta cosa, pero de forma continua nosotros tendremos que apoyar a la computadora para hacer algoritmos o alguna otra programación. Es decir, entonces, que el análisis, hablando sobre la optimización y prueba constante, podemos decir entonces que el análisis y el diseño de algoritmos no solo es importante para resolver problemas, sino que también para optimizar el rendimiento del programa, que también estábamos conversando. Entonces, en Mm, este sentido, el diseño y ejecución de pruebas, junto con el mantenimiento adecuado, aseguran que los programas sean confiables y eficientes a largo plazo. Y para cerrar con broche de oro, la conclusión número 3. sí, cómo no. La evolución 3 sería básicamente que la tecnología de forma avanza, o sea, digamos que a la velocidad de la luz, por así decirlo. Y aprender a programar no solo nos hace usuarios de tecnología, sino también que nos hace creadores de futuro digital, ya sea directamente en lo que viene siendo la economía, finanzas, sino también en otros ámbitos como biología, matemáticas, en la cual básicamente abarca muchas cosas que de repente podamos utilizar lo que es la algoritmia, lo que es la programación, en pequeños datos, en pequeñas formulaciones, incluso en aplicaciones para lo que viene siendo el futuro, ¿no? Digital. Claro, por supuesto. Y bueno, y de esta forma damos fin a nuestra presentación y a nuestro trabajo final en algoritmia y programación. No sin antes, profesora Valdivieso, agradecerle por su cariño, por su empatía y por su dedicación durante toda la carrera. Esperamos que nuestro trabajo y nuestra entrega sea de su total agrado y nada, eso sería todo. Hasta el momento, eso sería todo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Mi compañera Alice Candanedo, que lo hizo espectacular, mi compañero Moisés Alveo, también que lo hizo espectacular. Fue un placer poder trabajar con ustedes y ojalá que vengan muchísimas más oportunidades. Muy buenas noches.